Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la farmacología de los corticosteroides. Esta investigación fue realizada por Dalila Rodríguez, Joel Romero, Sara Torres, dirigida por el docente Antistio Amador Alvis, magíster en farmacología. Dentro de los temas que vamos a tratar un poco, tenemos principalmente generalidades de las glándulas suprarrenales, las hormonas de las glándulas suprarrenales, su clasificación, hablaremos un poco sobre los corticosteroides sintéticos, su mecanismo de acción, hablaremos un poco sobre los glucocorticoides, los mineralocorticoides, su potencia, algunos utilizados para tratamientos de enfermedades como el asma, algunos antagonistas, sus efectos adversos y patologías relacionadas con el manejo de ellas, como es el síndrome de Cushing, el síndrome de Addison, entre otros. Bueno, hablando un poco sobre el sistema endocrino, tenemos de que este es el principal sistema que también es llamado el sistema de glándulas de secreción interna. Este es un conjunto de órganos y tejidos que segregan un tipo de sustancia llamada hormonas. Estas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo y regulan muchas de las funciones del cuerpo. Algunas hormonas secretadas son las que regulan directamente el crecimiento, el desarrollo y la función de tejidos, además de la coordinación de algunos procesos metabólicos del organismo. Algunas glándulas representativas son la hipófisis, la glándula tiroidea y por supuesto la glándula suprarrenal. En cuanto a las glándulas suprarrenales, estas se encuentran ubicadas en las extremidades de cada riñón, como observamos aquí. Estas tienen un peso aproximado de 5 gramos, constan de un córtex que es de color amarillo, que corresponde a las 3/4 partes de la glándula, y una médula que es de color un poco rojo más oscuro debido a su rica vascularización. Tenemos una que es de forma semilunar y otra que es de forma piramidal. Entonces tenemos que su principal función está dada por regulación del estrés a través de la síntesis de corticosteroides como el cortisol y además de esto la síntesis de catecolaminas como la adrenalina. La glándula suprarrenal está irrigada principalmente por la arteria frénica inferior, la arteria suprarrenal, ya sea la media derecha o la media izquierda, como vemos aquí, las cuales pues vienen arraigadas directamente de la aorta abdominal. En cuanto a su anatomía, las glándulas suprarrenales están formadas por dos estructuras diferentes. La médula suprarrenal, que es la que observamos aquí, el córtex y la cápsula. El córtex también es llamado corteza suprarrenal o corteza adrenal. Ahora, hablemos un poco más de la médula. La médula suprarrenal está compuesta por células productoras de hormonas y es el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas, tales estas como la adrenalina y la noradrenalina, que son de gran importancia para el funcionamiento del organismo. Estas células son consideradas células postganglionares, simpáticas, y responden directamente al estrés, ya sea en una proporción de 70% a 30% respectivamente. Algunas catecolaminas, como estas ya mencionadas, producen un aumento en la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, vasodilatación, entre otros efectos. Hablando un poco más de la corteza suprarrenal, pues esta es llamada corteza adrenal. Esta rodea más que todo la circunferencia de la glándula suprarrenal. Su función consiste principalmente en regular varios de los componentes del metabolismo y producir mineralocorticoides y glucocorticoides por medio de su histología. Además de esto, participa en la producción de hormonas sexuales. Histológicamente, esta está compuesta por 3 zonas. Una zona reticular, que es la más profunda, una zona fasciculada o intermedia y una zona glomerular, que se podrá considerar la más externa. Estas zonas van a estar determinadas principalmente por la función que cumplen, donde la zona glomerular tiene como principal función la producción de mineralocorticoides
como la aldosterona, que responden al aumento de potasio y actúan a nivel del flujo sanguíneo. En cuanto a la zona fasciculada, se encarga de la producción de glucocorticoides. Esta posee una capa bastante gruesa, o se considera que es la capa de mayor abundancia. Esta contiene células que son llamadas espongiocitos, ya que producen voluminosidad y contiene glándulos numerosos, donde esto le genera un aspecto de esponja. Estas segregan glucocorticoides como son el cortisol o la hidrocortisona. En cuanto a la zona reticular que observamos en este momento, esta es la zona más interna. Segrega esteroides sexuales como andrógenos y estrógenos. Sin embargo, esta está destacada principalmente por participar en el equilibrio o la regulación del cuerpo en cuanto a la producción, ya sea de ovocitos y espermatocitos directamente. También se posee a la glándula suprarrenal una función nerviosa, la cual está mediada directamente por la adrenalina y la noradrenalina. Ahora hablamos un poco de las hormonas producidas por la glándula suprarrenal. Dentro de las hormonas tenemos una de las más importantes, que es el cortisol. El cortisol se libera como respuesta al estrés. Sus principales funciones las podemos citar como: primero, aumenta el nivel de glucosa en sangre por medio de la gluconeogénesis. Segundo, ayuda al metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Y tercero, es considerado esta como es considerada la que se sintetiza por medio del colesterol, la cual es liberada al plasma. Además de esto, se puede decir que se sintetiza por medio del colesterol y por la ACTH, que la veremos más adelante. ¿Qué significa? Su estructura está conformada principalmente por un anillo de ciclopentano perhidrofenantreno. Esta, como le dije ahora, regula las concentraciones de glucosa en el cuerpo, lo cual es bastante importante. Además de que actúa a nivel del páncreas, de la musculatura, del hígado, de los huesos y del tejido adiposo directamente. En cuanto a las hormonas androgénicas, tenemos que son hormonas sexuales masculinas, femeninas, que corresponden a la testosterona o al estrógeno. Esta testosterona es la encargada de la producción de los testículos, la próstata y de los caracteres secundarios como es aumento de la masa muscular y del pelo cérvico que se produce. Estos se encargan también directamente de aumentar, muy bien dicho, la masa muscular, además de que estimula el crecimiento celular y el desarrollo de los caracteres sexuales. En cuanto a la aldosterona principalmente es una hormona, definiendo como hormonas un mensajero químico que controla funciones por medio de la circulación sanguínea. La aldosterona es una hormona esteroidea que esta actúa en la conservación del sodio, la secreción de potasio y por consiguiente en el aumento de la presión sanguínea. Su producción es mediada por la aldosterona sintasa. Esta forma parte del sistema renina-angiotensina, donde se encuentra ubicada en el túbulo contornado distal del riñón, donde se regula principalmente la concentración de electrolitos en sangre, sobre todo aumentando la excreción de potasio y aumentando la reabsorción de sodio, regulando así la presión osmótica o flujo sanguíneo. A partir de todas estas hormonas se pueden producir diferentes fármacos, los cuales actúan regulando cada uno de sus procesos. Bueno, hablando un poco de la regulación de este tipo de estimulación de hormonas, tenemos la hormona adrenocorticótropa o ACTH, la cual es producida por la hipófisis y estimula las glándulas suprarrenales. Esta ejerce su acción principalmente en la corteza suprarrenal, estimulando su crecimiento y la secreción de corticosteroides. Su secreción está regulada por el factor estimulante de corticotropina, que es el que vemos aquí, el cual es procedente del hipotálamo. Luego, esta es secretada de forma pulsátil, donde la máxima secreción se produce por la mañana. Esta aumenta como respuesta a los niveles bajos de cortisol en la sangre. Luego de esta se produce lo que es la hormona adrenocorticótropa, la cual por medio de la glándula pituitaria se convierte en cortisol
enmarcando principalmente las funciones como son la regulación de la glucosa en sangre, incrementando las grasas en el cuerpo y ayudando a la defensa de las infecciones y demás. Sus principales funciones, además de estas, radican en la estimulación de la corteza suprarrenal, uniéndose a los receptores de membrana, donde un análisis diagnóstico para esta es útil en la enfermedad de Addison, la hiperplasia adrenal y síndrome de Cushing, lo cual veremos más adelante. Entonces, ahora hablemos un poco de la clasificación de las glándulas suprarrenales. En cuanto a la clasificación de las glándulas suprarrenales, estas están categorizadas según el tipo de secreción que produce, donde tenemos que esta produce principalmente corticosteroides y corticoides sexuales, como vimos ahora. Los corticosteroides son los glucocorticoides y los mineralcorticoides. Algunos corticoides sintéticos que han venido siendo trabajados a través de la química, tenemos principalmente los más conocidos como la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, fludocortisona, dexametasona, triamcinolona, deflazacort o betametasona, los cuales hablaremos un poco más adelante. En cuanto a la dexametasona, tenemos principalmente que es un fármaco considerado un glucocorticoide indicado para todas aquellas inflamaciones y enfermedades autoinmunes como son la artritis reumatoide. Además de esto, está contraindicado para la presencia de úlcera gastrointestinal debido al daño que puede ocasionar en el estómago. Además de esto, está contraindicado en formas graves de insuficiencia cardíaca e hipertensión severa. Esta también se puede suministrar a pacientes con cáncer que están sometidos a quimioterapia para contrarrestar ciertos efectos secundarios de su tratamiento. Además de esto, también es importante mencionar que también se puede contrarrestar un shock alergénico si se administran a altas dosis. Sin embargo, no es recomendable. La dexametasona se administra además en mujeres con riesgo de parto prematuro para estimular la maduración pulmonar del feto, entre otros aspectos. Su dosificación pues está mediada directamente con de 4 a 8 miligramos por vía intravenosa si se necesita un efecto de forma inmediata. Aquí vemos su presentación, viene en solución inyectable de este laboratorio Genfar, y también lo podemos encontrar en combinaciones con clotrimazol, neomicina y dexametasona. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la betametasona. Bueno, la betametasona también es considerada un glucocorticoide. Se utiliza por sus propiedades principalmente antiinflamatorias. A diferencia de otros fármacos, la betametasona no causa retención de agua, lo cual es muy importante. Se puede administrar en forma de cremas, ungüentos, aerosoles, lociones o gel para el alivio de enrojecimiento, sequedad, picazón, inflamación o malestar provocado por diversas afecciones de la piel. En estos casos también utilizados para los eczemas. Estos se pueden utilizar por vía oral en combinación con antagonistas de los receptores H1 para el tratamiento de muchas reacciones alérgicas o por vía intramuscular para afecciones reumáticas, alérgicas, dermatológicas o relacionadas directamente con todas las enfermedades de la piel. Bueno, la dexametasona además de esto pues se puede administrar en crema, como ya mencionamos, y pues por vía oral. Sin embargo, es mucho más utilizado por vía oral a nivel de las afecciones de la piel. Ahora hablemos un poco de lo que es la prednisolona. Bueno, la prednisolona es considerado un metabolito activo de la prednisona. Se caracteriza por tener un sabor un poco amargo que se hace dificultoso su administración. Este es un fármaco corticosteroide pues predominado como glucocorticoide, tiene baja acción mineralcorticoide y resulta útil para un amplio rango de inflamaciones y trastornos propios de enfermedades autoinmunes, ya sea como el asma, la artritis, entre otros. También puede ser utilizado como un inmunosupresor en algunas terapias de trasplantes de órganos. Los corticosteroides inhiben la respuesta inflamatoria de una variedad de agentes incitatorios y probablemente retardan la disminución en la curación de algunas enfermedades.
Sin embargo, faltan muchos estudios sobre esto. Algunos de los efectos adversos de esta está relacionado principalmente con la retención de líquidos, con estreñimiento, cambios de humor, entre otros aspectos. Bueno, ahora hablemos un poco del mecanismo de acción de los corticosteroides. El mecanismo de acción está principalmente regulado por los esteroides, los cuales son activos por genes. Estos se difunden dentro de la célula, como vemos aquí, donde se unen a los receptores citoplasmáticos de los glucocorticoides que vemos acá, y en ausencia del cortisol es inactivado por una proteína, produciendo así la respuesta esteroidea. Esta respuesta esteroidea puede estar mediada ya sea inflamatoria, inmunológica, depósito de glucógeno en el hígado, gluconeogénesis, entre otros como el catabolismo y secreción de ácido y pepsina en el organismo, lo cual va a mediar muchas de las funciones o va a mediar muchas de sus respuestas ante diversas enfermedades, ya sean tratadas con glucocorticoides o mineralcorticoides. Bueno, ahora hablemos un poco de los glucocorticoides. Entonces, la modulación de la respuesta inflamatoria, sea cual fuese la causa de la inflamación infecciosa, inmunológica, química o física, es quizás la aplicación clínica y terapéutica más valiosa de los glucocorticoides. Por ello, son ampliamente utilizados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, autoinmunitarias y en el trasplante de órganos o tejidos. Los glucocorticoides inhiben las manifestaciones inmediatas de la inflamación, los cuales tenemos aquí sus acciones inflamatorias, donde vemos principalmente la vasodilatación capilar, el edema, la migración de leucocitos al foco inflamatorio, la formación y depósito de fibrina en el área inflamada, así como unas tardías, ya sea en la proliferación de celular y en los procesos de remodelado celular. Otras acciones antiinflamatorias están mediadas por la inhibición de la síntesis de mediadores de la inflamación, las prostaglandinas, el óxido nítrico, como vemos aquí, y además de eso, a través de otros mecanismos. Por un lado, inducen la síntesis de las proteínas como la lipocortina, que es de la familia de la anexina y tiene acciones antiinflamatorias, y además de eso, inhibe la síntesis de las COX inducibles y la fosfolipasa C. Además de esto, están involucradas en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, teniendo en cuenta de que los glucocorticoides inhiben la generación de óxido nítrico al impedir la inducción del óxido nítrico sintasa inducible, que lo vemos aquí citado. Luego de esto, estos efectos junto con la inhibición de la liberación de la histamina por basófilos y células cebadas, como está aquí indicado, hace que disminuya la permeabilidad capilar y el edema y la filtración de los leucocitos en la zona inflamada. Ahora, si hablamos un poco de que interfieren en la función de los fibroblastos y las células endoteliales, inhibiendo y suprimiendo la liberación de factores estimulantes de los fibroblastos y de la quimiotaxis, algunos paquetes que están incluidos en estas actividades antiinflamatorias se encuentran los factores de necrosis tumorales, factores activadores de plaquetas y factores inhibidores de la migración de macrófagos, además del factor activador de plasminógenos. Todos estos actúan a nivel del sistema autoinmune. Estos interrumpen el procesamiento de antígenos, inhibiendo la producción y acción de interferón gamma elaborado por los linfocitos T y disminuyen tanto la síntesis como la liberación del IL-1 y el IL-6 por los macrófagos. Además, los glucocorticoides estabilizan las membranas de los lisosomas de las células fagocitarias, impidiendo la liberación de enzimas hidrolasas ácidas y disminuyendo su actividad fagocítica, aunque es probable que estos efectos solo se produzcan cuando se administran glucocorticoides en dosis farmacológicas. Los glucocorticoides producen la inhibición de la bradicidina y sus efectos antiinflamatorios. Aquí vemos en la imagen cómo actúa la bacteria y cómo es atacada por todo el sistema inmune conformado por leucocitos, y ya sea por la captación de la bacteria, por fagocitosis, por la liberación de histamina, que es una señal que se da, y pues está mediada toda esta actividad antiinflamatoria. Ahora vemos un poco el mecanismo de acción. El mecanismo de acción se caracteriza principalmente porque los glucocorticoides inducen a la síntesis de una proteína. Esta proteína es llamada la lipocortina, la cual pertenece a la familia de las anexina y tiene acciones inflamatorias al
pertenecer al favorecer a la inhibición de la fosfolipasa A y por lo tanto evitar el paso del fosfolípido ácido araquidónico para la síntesis de las prostaglandinas. Como vemos aquí, el paso de los fosfolípidos ácido araquidónico está inhibido por los corticoides, principalmente pues por la lipocortina mencionada anteriormente. Bueno, hablando un poco de las acciones metabólicas, tenemos que las acciones metabólicas más importantes de los glucocorticoides sobre el metabolismo de los glúcidos son el incremento de la síntesis hepática de glucógeno y de glucosa, a través de la acción de las enzimas que participan en la gluconeogénesis y gluconeogénesis respectivamente, produciendo hiperglucemia. Moviliza los sustratos disponibles para la síntesis de glucosa, activando la lipólisis y liberando glicerol de los tejidos grasos, así como aumentando el catabolismo proteico con la consiguiente liberación del músculo esquelético de aminoácidos libres a la sangre. Produce también una acción permisiva de otras hormonas como es el glucagón, donde contribuyen a la acción gluconeogénica y a las catecolaminas que inducen la lipólisis. En la periferia, los glucocorticoides reducen la captación de la glucosa por las células de tejidos como en el músculo liso, la piel, el tejido graso o tejido conjuntivo, manteniendo la glucemia para proteger a los tejidos absolutamente dependientes de la glucosa como fuente de energía, ya sea principalmente el cerebro, los músculos, la piel, el tejido graso, entre otros. Bueno, estas acciones sobre el metabolismo de la glucosa pueden empeorar el control de la glucemia en pacientes con diabetes mellitus y desencadenar la aparición de la enfermedad en individuos predispuestos cuando se instala un tratamiento con glucocorticoides. Sobre el metabolismo lipídico, vemos aquí principalmente la acción lipolítica o redistribución de la grasa corporal. Los glucocorticoides producen dos efectos principales. Tienen una importante acción lipolítica, según se ha mencionado anteriormente, pues favorecen la liberación de ácidos grasos y glicerol del tejido adiposo. Producen una redistribución de la grasa corporal en situaciones de hipercortisonismo crónico o también llamado síndrome de Cushing, promoviendo el depósito de grasa en la parte superior del organismo, ya sea en el tronco, la zona supraclavicular y la cara, y disminuyendo en esta parte inferior, ya sea en las extremidades, lo que da origen a una obesidad de tipo troncular, con cara de luna llena, joroba grasa o cuello de búfalo, borramiento de las fosas supraclaviculares, entre otros. Este efecto de los glucocorticoides se deriva de su acción hiperglucemiante, lo cual aumentaría la secreción de insulina que facilita el depósito característico de grasa en este tipo de zonas. En cuanto a otras acciones de los glucocorticoides sobre el metabolismo de proteínas, son fundamentalmente de tipo catabólico, como vemos aquí, aumento del catabolismo proteico y disminución de la síntesis de proteínas. Está produciendo la inhibición de la síntesis de proteínas y aumento de la degradación de estas, se liberan ácidos grasos a la sangre que tras un proceso de diseminación servirán posteriormente para la formación de glucosa por el hígado. Durante un tratamiento prolongado con glucocorticoides, estos efectos catabólicos sobre las proteínas pueden producir atrofia muscular, osteoporosis por disminución de la matriz proteica ósea, balance negativo de nitrógeno por aumento de la excreción urinaria de urea o atrofia en la piel. Bueno, ahora hablemos un poco de los mineralcorticoides. Los mineralcorticoides tienen acciones sobre el balance hidroelectrolítico ejercidas fundamentalmente por ellos mismos, pero la mayor parte de los glucocorticoides también tienen acciones de este tipo. En el riñón, la aldosterona principalmente mencionada anterior, esta actúa directamente como un mineralcorticoide natural y es considerado el más potente. Actúa a nivel del túbulo distal y colector de la nefrona, aumentando la reabsorción de sodio y agua e incrementando la excreción urinaria de potasio y de hidrogeniones, lo cual genera una enfermedad llamada alcalosis, donde esta enfermedad está caracterizada principalmente por la excreción de potasio y de hidrogeniones. Sin embargo, de esta forma se origina también un aumento en el retorno venoso y gasto cardíaco, lo que puede ocasionar la aparición de hipertensión arterial. El principal fármaco representante de los mineralcorticoides es la fluocortisona, la cual vemos aquí en su presentación.
Este fármaco se utiliza para la terapia sustitutiva en la enfermedad de las glándulas suprarrenales, ya sea insuficiencia suprarrenal, hiperplasia adrenal congénita o cuando éstas se eliminan principalmente por cirugía. Bueno, ahora en el siguiente cuadro vamos a hablar un poco sobre los corticoides y su potencia a nivel de su utilización terapéutica. La supresión de la inflamación por los glucocorticoides posee gran utilidad clínica y aunque no atacan la causa fundamentalmente o específica de la enfermedad o agente desencadenante que produce la respuesta inflamatoria, la acción tan potente de estos fármacos ha hecho que sea actualmente uno de los grupos terapéuticos más prescritos para el tratamiento de enfermedades derivadas de respuestas inmunitarias indeseables, desde las enfermedades producidas por una reacción inmunitaria predominante humoral como las urticarias hasta las reacciones mediadas fundamentalmente por la inmunidad celular como el rechazo de injertos, trasplantes, entre otros. Los glucocorticoides naturales son el cortisol y la hidrocortisona, que las vemos aquí de primeras. Estos se utilizan generalmente para el tratamiento de reemplazo fisiológico en casos de insuficiencia hipoficiaria o insuficiencia suprarrenal, mientras que los glucocorticoides sintéticos, que son considerados de mayor potencia, estos son utilizados en el tratamiento farmacológico de reacciones inflamatorias o inmunosupresoras. Se esquematiza además la acción antiinflamatoria de glucocorticoides atendiendo a su acción en corta, intermedia y acción prolongada. Aquí los observamos. Corta, intermedia y de acción prolongada. Esto se hace con el fin de establecer la potencia que se tuvo en cuenta en relación a la hidrocortisona, es decir, su potencia se va a radicar específicamente en la comparación con la hidrocortisona, que es el considerado natural. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre los efectos de los corticosteroides en el asma bronquial. Los corticosteroides son inflamatorios similares a las hormonas corticoides naturales producidas por la corteza. El tratamiento de estos medicamentos mejora la sintomatología del asma, la rinitis alérgica, el eczema y la artritis reumatoide. Los corticoides inhiben la fase tardía de las reacciones alérgicas, incluyendo la respuesta asmática tardía a la provocación con antígenos, a través de varios mecanismos. Primero, disminuyen el número de células cebadas que se encuentran ubicadas en esta región, los cuales revisten la superficie de la mucosa de las vías respiratorias. Disminuyen además la quimiotaxis y la activación de los eosinófilos, las cuales son capaces de mediar las acciones producidas por el asma. Además de esto, disminuyen la producción de citocinas por parte de los eosinófilos, los monocitos, células cebadas y linfocitos, los cuales van a producir, además de esto, la potenciación de los receptores beta-adrenérgicos y un posible antagonista de los efectos colinérgicos vagales, produciendo la relajación o también llamado de broncodilatación que es producida por los broncoespasmos, disminuyendo así además la secreción de moco. El consumo regular de corticoides reduce la reactividad bronquial, incrementa la calidad de las vías respiratorias y disminuye la intensidad y frecuencia de los episodios de asma. Ahora, hablemos un poco de la utilidad clínica. La vía de administración preferida para el tratamiento del asma con el uso de corticoides es la vía inhalatoria. Los corticoides inhalados por vía oral evitan de manera efectiva los episodios de asma. Entonces, los inhaladores con sistemas de administración de dosis fijas pueden incluir una cámara espaciadora, como vemos aquí, donde ésta reduce la velocidad y el tamaño de las partículas del medicamento. De esta manera se maximiza la cantidad de fármaco que alcanza los pulmones y se minimiza la cantidad que se deposita en la boca, como vemos en el esquema, donde las partículas más grandes del aerosol se depositan en la cámara más que en la boca del paciente. Sin embargo, las partículas más pequeñas son inhaladas por las vías respiratorias más pequeñas. Los corticoides liposolubles administrados por vía inhalatoria tenemos aquí la beclometasona, la fluticasona y la triamcinolona. Bueno, los antagonistas de los corticoides son aquellos considerados antagonistas directamente de los mineralocorticoides. Se disponen de la espironolactona, que se utiliza en el hiperaldosterismo, tanto primario como secundario.
Entre los nuevos antagonistas de la aldosterona está la eplerenona, que es selectivo de los mineralocorticoides. Este compuesto sería de gran utilidad en el tratamiento de la hipertensión y de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, el antagonista de los receptores de glucocorticoides es la mifepristona. La observamos aquí. Es decir, esta se une a los receptores de glucocorticoides y antagoniza la acción del cortisol. Sin embargo, tiene mayor afinidad por los receptores de progesterona y antagoniza la acción de estas hormonas, por lo que se produce el aborto al comienzo del embarazo. En dosis alta también actúa como antiglucocorticoide y se utiliza en el tratamiento del síndrome de Cushing, del cual hablaremos más adelante. Bueno, ahora hablemos un poco de los efectos adversos a nivel general. La administración de corticoides por vía oral, como la prednisona, e intravenosa, como la metilprednisona, puede dar lugar a efectos adversos graves. El uso a corto plazo de prednisona puede incrementar el apetito, aumentar el peso corporal y causar diarrea, cefalia, alteraciones del estado de ánimo e insomnio. Además, es posible producir hiperglicemia, hipertensión, interrupción del tratamiento con corticoides a corto plazo. Además de esto, la disminución de la dosis de estos medicamentos son medidas que suelen minimizar o eliminar dichos efectos. Como vemos aquí en la gráfica, puede afectar el riñón, el hueso, el hígado, el tracto gastrointestinal, el corazón, los pulmones y el cerebro. Los efectos adversos que acompañan a los tratamientos a largo plazo administrados por vía oral e intravenosas son la supresión del sistema inmunitario, el incremento de las concentraciones del colesterol y el aumento rápido del peso corporal. La administración a largo plazo de corticoides también puede causar osteoporosis, cataratas y atrofia cutánea. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las patologías consideradas principalmente en la producción de las hormonas como los corticoides. Entonces, hablemos un poco de la difusión córtico-suprarrenal. Dentro de esta tenemos que se clasifica en el síndrome de Cushing y el síndrome de Addison, donde el síndrome de Cushing puede ser tratado principalmente por medicamentos como el ketoconazol, la metilapona y la aminoglutamina. Bueno, la difusión córtico-suprarrenal o síndrome de Cushing es un conjunto de síntomas clínicos que se produce por la exposición prolongada a un exceso de corticoides. Esta enfermedad puede ser causada por factores endógenos o factores exógenos. Sus principales efectos o sus principales síntomas diagnósticos o signos están considerados como rostro de luna llena, facilidad para desarrollar hematomas o también llamado equimosis, estrías enrojecidas, abdomen péndulo, cicatrización de heridas deficientes, brazos delgados y piernas y presión arterial elevada, además de osteoporosis o vértebras comprimidas, entre otros. En cuanto a los factores endógenos y exógenos, tenemos que los factores endógenos están relacionados con el uso de corticoides a largo plazo y los factores endógenos están relacionados con un exceso de la secreción de ACTH dependiente de ACTH y por una hipersecreción de cortisol producida por el sistema nervioso autónomo independiente de la ACTH. El síntoma más frecuente es la obesidad progresiva, que se percibe en el rostro, cuello, tronco y abdomen. El signo más frecuente además de esto es la acumulación de grasa facial, como habíamos mencionado ahorita. Entonces, además de esto, se encuentra el aumento del cúmulo de grasa dorcocervical. Otros síntomas están relacionados con debilidad, pérdida del músculo, reducción de la masa muscular, entre otros. En cuanto al síndrome endógeno, el tratamiento tiene como objetivo reducir la producción de cortisol. Entonces, tenemos principalmente que se utiliza el ketoconazol. Aquí vemos su estructura. El ketoconazol es un fármaco muy eficaz en la reducción del cortisol al inhibir las enzimas córtico-suprarrenales dependientes del citocromo P450. Este fármaco conlleva hepatotoxicidad y debe iniciarse en dosis de 200 mg por día e ir aumentando lentamente hasta alcanzar la dosis deseada. Los pacientes responden a este tratamiento después de 4 a 6 semanas. Sin embargo, los efectos adversos que más puede producir son fatiga, ginecomastia, cefalias, mareos, entre algunos síntomas digestivos y erupciones. Aquí vemos principalmente donde actúa el ketoconazol, inhibiendo la vía de la producción de los corticoides.
Ahora, otro medicamento utilizado es la metilapona. Este se usa en el tratamiento del síndrome de Cushing cuando se producen efectos secundarios con el ketoconazol, como fueron los mencionados anteriormente. La metilapona reduce la producción de cortisol al inhibir la 11B hidroxilación, el último paso en la síntesis de glucocorticoides, como lo vemos acá. Esta, además, en presencia de la glándula hipófisis normal, incrementa un compensatorio de secreción hipofisiaria de ACTH y la glándula suprarrenal de desoxicortisol. Esta respuesta es una medida de la capacidad de la hipófisis anterior de producir la hormona adrenocorticótropa y se ha adoptado para uso clínico como una prueba diagnóstica. La metilapona es el único medicamento de inhibición suprarrenal que se puede administrar a embarazadas con síndrome de Cushing. Este fármaco se usa por lo general en pruebas de función suprarrenal. Se miden sus concentraciones plasmáticas de 11 de desoxicortisol y de excreción urinaria de la 17 de hidrocorticosteroides antes y después de la administración del compuesto con el fin de tener un diagnóstico preciso. También es utilizado la aminoglutamida, como lo observamos aquí. La aminoglutamida es un fármaco que actúa para mejorar la administración después de una radioterapia de la hipófisis o junto con la metilapona. La aminoglutamida inhibe parcialmente la conversión de colesterol a pregnenolona en las glándulas suprarrenales y bloquea la conversión de androstenediona a estrona y estradiol en los tejidos periféricos. Esta inhibición interrumpe la producción de cortisol, aldosterona y estrógenos y provoca un aumento reflejo en las concentraciones de ACTH que supera parcial o totalmente el bloqueo, pero este reflejo puede impedirse con la administración de cantidades de reemplazo de hidrocortisona. Sus principales efectos adversos son cefalia, sedación, mareos, anorexia, erupción, discrasia sanguínea, taquicardia e hipertensión arterial. En cuanto a la promoción y prevención del síndrome de Cushing, pues tenemos que siempre se han venido haciendo campañas donde la Organización Mundial de la Salud pues indica más que todo a qué se debe este tipo de procesos y además de esto cómo detectarla a tiempo, como vemos pues en la imagen que esta se puede detectar a tiempo, pues si se tiene el exceso de cortisol puede provocar algunas complicaciones las cuales nos pueden indicar que la estamos padeciendo, ya sea infecciones, trastornos en la coagulación, osteoporosis, diabetes, tensión arterial alta, entre otros. Además de esto pues se puede dar en personas de 20 a 50 años y pues debemos tener en cuenta algunos síndromes, algunos signos de alerta. Bueno, ahora hablamos un poco pues de los efectos de la hipercolesterolemia sobre este tipo de hormonas, donde encontramos pues que muchas de ellas, como son las hormonas de las tiroides, las TSH, las T3, se pueden encontrar disminuidas y pueden ser a causa de algunos efectos de consumir glucocorticoides, los cuales pueden pues generar acciones por medio de la administración o efectos adversos, donde esto nos ayuda para realizar reemplazo de algunas terapias o dosificaciones con el fin de encontrar un balance que no afecte una hormona en busca de conseguir el equilibrio o homeostasis de todo el cuerpo. En cuanto a otra enfermedad muy característica tenemos el síndrome de Addison. El síndrome de Addison se debe a una destrucción de la corteza suprarrenal de causa autoinmune por infección micobacteriana, metástasis suprarrenal o por el uso de ciertos fármacos. Los síntomas causados por una reducción de la producción de glucocorticoides, mineralcorticoides y hormonas sexuales oscilan entre una percepción vaga de la enfermedad hasta la aparición de un síncope agudo y alteraciones en el estado psíquico. Generalmente existen anomalías bioquímicas como son la hiponatremia, hipopotasemia, entre otros. La crisis suprarrenal potencialmente mortal que se produce en caso de insuficiencia suprarrenal sin diagnosticar y el estrés sin tratar minimiza el shock séptico y concurre con anorexia grave, deshidratación e hipotensión arterial. Como vemos aquí, la pérdida de peso, demacración, anorexia, emesis y diarrea, además de la hipotensión. Como tratamiento se utilizan fluidos intravenosos y dosis altas de glucocorticoides intravenosos. La enfermedad crónica se trata con hidrocortisona y fluorocortisona en una dosis ajustada para evitar el síndrome de Cushing, como vemos aquí los dos medicamentos. Además de esto deben evitarse los efectos secundarios de la fluorocortisona como alteraciones electrolíticas, edema o hiperglucemia, entre otros.
Bueno, a nivel general podemos concluir sobre este tema que es importante pues realizar siempre el diagnóstico y tener una buena dieta, un ejercicio diario donde podamos concluir o podamos mejorar nuestro sistema hormonal con el fin de tener una producción normal de estas hormonas. En cuanto a este trabajo, pues agradecemos a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena, principalmente al docente del área de farmacología, Antistio Amador Alvis, y a los estudiantes de octavo semestre del programa de química farmacéutica. Aquí vemos las referencias bibliográficas utilizadas y